Resulta que Roberto Santos, un comercial de telefonía en una empresa del norte de España, registraba un promedio de 35 visitas a clientes por semana. Sin embargo, su director comercial tenía dudas sobre la veracidad de estos números, lo que le llevó a contratar a un detective privado para verificar esas reuniones con clientes. Caso real número 22. Saludos de este que os acompaña como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a haceros pasar un momento agradable junto a un equipo fantástico que lo va a hacer posible y que os voy a presentar. En el control de los mandos, Rafael Castro. Haciendo magia con el sonido, Javier Álvarez. El lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao. El prestigio, reputación y humanidad de Gloria S. de Castro y Enrique Arranz. La excelencia, credibilidad y empatía de Clara Canela y Vicente Oroza. Y Ana Cabello con su voz encantadora dando vida a la cabecera de las secciones. Bien hallados al episodio número 22 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy comenzamos con Detectives por el Mundo, con un emocionante viaje a través de la investigación privada en Perú, guiados por el experimentado detective Humberto Díaz. En Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, el arqueólogo del detectivismo José Luis Ibáñez Ridao va a tratar sobre los detectives privados y el avance de las ciencias forenses. En Detectivity resolveremos 10 sorprendentes conexiones entre Disney y la investigación privada. En Expediente Oroza, acompañamos al intrépido Vicente en un caso que lo ha tenido infiltrado el de la holandesa errante. En La ventana discreta, de la polifacética Gloria, analizamos dos noticias, una sobre la vigilancia de rutinas de hijos y otra sobre el arresto de una trabajadora de un hotel. En Detectives de Ficción, el cinéfilo de La Mancha Ismael Córdoba nos va a sumergir en el fascinante mundo del personaje de ficción Antoine Duanel, el detective que todos quisimos ser. En Mentes Nómadas, el filósofo urbano Enrique Arranz nos reflexiona sobre cómo la comunicación se relaciona con el valor y el entendimiento en la vida cotidiana. Y en Personajes de carne y sabueso haremos homenaje y tributo a una detective de la India, Rajani Mandit, llamada Lady James Bond. Y finalizaremos con la sección de nuestra coach Clara Canela, que hoy pone bajo la lupa a esta detective pionera en la India. ¡Arrancamos! Hola, ¿cuánto tiempo, verdad? Desde luego que han pasado muchos meses desde la última vez que os hablé. Hoy vengo a hablaros de algo que un detective privado nunca debe hacer, y es el dar las cosas por sentado. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha dado por hecho que soy Óscar Rosa? Pues no, soy Pedro, su hermano. Pues este tipo de cosas pueden ocurrirle a cualquier detective y en cualquier investigación. Podemos acabar siguiendo al hermano de la persona por la que nos han contratado y encontrarnos en situaciones curiosas, por no decir vergonzosas, simplemente por haberlo dado por hecho. Así que, queridos compañeros, queridas compañeras, hay que profundizar mucho en las investigaciones. Hay que dudar, siempre dudar, hacer como Descartes. Duda, y así podrás desvelar la absoluta verdad. Gracias, Pedro, por ser parte de este regreso especial. Queridos locoescuchas,
Hoy estamos de regreso y no podemos estar más emocionados de volver a estar en vuestros oídos por una cuarta temporada. Quizás os habéis preguntado el motivo de esta ausencia y queremos compartiros el motivo. El tiempo que hemos pasado ausentes fue un necesario periodo de recarga, un momento para recuperar fuerzas y encontrar la motivación necesaria para seguir adelante. Es un programa mensual que busca la excelencia en cada entrega, con el compromiso de ofreceros contenido de calidad y sin ningún ingreso económico. Pero hoy estamos listos para comenzar la cuarta temporada y traemos emocionantes novedades. Además de nuestro fantástico equipo habitual compuesto por Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao, estamos emocionados de presentar a 4 nuevos colaboradores que agregarán nuevas voces y perspectivas a nuestro programa. A continuación, te presentamos a cada uno de ellos. Clara Canela, quien previamente participó en el episodio 19, donde habló sobre la empatía, ahora tendrá su propia sección titulada Bajo la lupa. Vicente Oroza, el detective privado que solía brindarnos la frase del día, asumirá el liderazgo de su propia área denominada Expediente Oroza. Gloria S. de Castro, quien compartió su punto de vista en el episodio 12, estará a cargo de La Ventana Discreta. Por último, el detective Enrique Arranz será el responsable de la nueva categoría titulada Mentes Nómadas. En total, seremos un equipo de 7 personas, cada una con su personalidad única y diferentes secciones. Estamos seguros de que disfrutarán de las nuevas voces y los contenidos frescos que ofrecemos. Queremos expresar de nuevo nuestro agradecimiento por vuestro continuo apoyo y lealtad. Estamos comprometidos a ofreceros programas que os inspiren, os hagan pensar y os entretengan. Gracias, gracias, gracias por ser parte de Historias de Detectives de Verdad. Hoy exploramos el emocionante mundo de los congresos de detectives. Sí, existen y son momentos especiales para que los detectives compartamos experiencias y conocimientos. Se celebran en España y a nivel internacional y están organizados por asociaciones profesionales o colegios de detectives. Son eventos especiales donde los detectives pueden conectarse, aprender y disfrutar de la compañía de colegas. Al igual que en otros campos, como la medicina o la astronomía, los detectives también tienen sus propios encuentros. Destacamos el Congreso DETCON, organizado por el Colegio de Detectives de Cataluña, conocido por su energía positiva y ponentes de calidad. En el año 2020, durante el inicio del confinamiento por COVID-19, vivimos un congreso único, con conferencias diarias durante poco más de un mes, y que unió a detectives de todo el mundo. Y ahora vamos a escuchar a la persona que estuvo en el corazón de todo esto, la persona clave de ese congreso, Enrique Arranz. Estimado y querido hermano, yo no sé si sabes dónde te has metido invitándome a participar en tu podcast. No tengo la menor duda de que jamás voy a estar a la altura, pero por el amor con el que me invitas a participar, bien vale la pena intentarlo. Así que te doy las gracias a ti y a tu audiencia por regalarme vuestra valiosa atención. Me presentaré con un simple soy Enrique Arranz, porque el resto no es relevante. Quizás en este audio valdría la pena explicar qué hago aquí, cómo llevamos años liándola, y siempre del mismo modo, empezando por ideas locas y disfrutando como enanos creando fantasías que se hacen realidad. Tus oyentes deben saber que me ofreciste participar en tu podcast, sin más, sin guión, sin tema, con absoluta libertad, sin filtro. Y justo de eso quiero hablar, de la de cosas que hemos llegado a hacer siguiendo la misma línea, básicamente dejándonos llevar y disfrutando de cada cosa que hacemos. Si bien tengo libertad para elegir el tema, ya que el podcast va de detectives, he pensado que valdría la pena dejar en tu podcast la historia no contada de cómo se creó el DETCON de la pandemia. Pero antes, quiero advertirte que cuando termine tengo un reto para ti. Vamos a la historia. Recordarás como si fuera ayer mi llamada telefónica estando todos recién secuestrados por la pandemia. A todo lo pasado todos somos muy valientes, pero en aquel momento vivimos una privación de libertad global jamás vista antes. Terminé mi llamada con Mercè Ferran explicándole lo que se me acababa de ocurrir. Marqué tu teléfono y recuerdo que te dije, hermano, mira, la gente está asustada, esto pinta muy mal.
y van a surgir muchos miedos en estos días. Mercé acaba de llamarme para comentarme que van a cancelar DECCON y le he dicho que no solo no lo va a cancelar, sino que vamos a hacer un DECCON online y que vamos a estar con la gente. Pero que todo debía ser secreto. Nadie, absolutamente nadie, debía saber nada. ¿Cuántos disgustos nos llegó a costar este secreto? Pero valió la pena. Si le llego a decir esto a otro, fijo que se cae de culo. Pero tú, hermano, tú eres lo más grande. Te escuchaba como un niño emocionado, encantado con la idea y, como siempre, disposición absoluta. Así nació el mayor DECCON jamás visto, con una llamada, 2 locos dispuestos a inventarnos un evento en días y una presidenta jugándose todo por dejarnos hacer. Y como no tenemos suficiente, nos pusimos la manta a la cabeza y la liamos más. Así que decidimos que había que buscar detectives por todo el mundo. Venga a ponerte misiones y tú a encontrarme detectives por todo el mundo. Recuerdo con cariño preparar las charlas con Alberto, con Thierry, con detectives de absolutamente todo el mundo y con gente que quiso colaborar y ayudar, porque era un momento complicado. Ese DECCON llegó en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Y recuerda lo que siempre te digo, hermano. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Y DECCON es buen rollo. No te cuento esto sin motivo. Ya te he dicho antes que te iba a pedir algo. Me dijiste que querías que hiciera una entrevista contigo en El Loco del Fondo. Te voy a proponer algo. ¿Y si me la haces en DECCON en directo? Es más, ¿y si la hacemos interactiva y dejamos que los asistentes a DECCON puedan participar? Siempre hemos estado locos, hermano. Asegúrate de que nunca dejemos de estarlo. Te quiero, besos, abrazos, y si tú quieres, esa entrevista en DECCON te está esperando. Una última cosa. Déjame aprovechar en esta primera intervención para dar las gracias a todos aquellos que hicieron posible ese fantástico DECCON. Y especialmente gracias a ti. Enrique, te agradezco sinceramente por compartir tus reflexiones sobre DECCON y por desafiarme a la futura entrevista en el próximo congreso. Acepto encantado, y nuestros oyentes esperan ansiosos escucharte un poco más adelante en tu sección Mentes Nómadas. Detectives por el mundo. Viajamos hasta Perú para conocer de cerca el emocionante mundo de la investigación privada en este fascinante país. Hoy tenemos el honor de ser acompañados por Humberto Díaz, un experimentado detective local que compartirá con nosotros su visión sobre lo que significa ser detective en Perú. Hola, mi estimado Oscar, amigo y colega detective. Te saluda el licenciado detective Humberto Hernán Díaz Tejada de Lima, Perú. Aquí nos encontramos en horas de la mañana. En España, pues, están ustedes en horas de la tarde. Para tu programa de Detectives por el Mundo, voy a comentarte nuestra actividad que tenemos aquí en Perú, haciendo un pequeño resumen de el origen de inicios en Perú. Te cuento que los detectives han sido egresados de escuelas extranjeras, especialmente de la Escuela Argentina de Detectives, que fue la primera escuela, ¿no?, que dirigía el detective Máximo Davat, director de esa escuela. Todos los detectives peruanos, mayormente, la gran mayoría, por decirlo así, hemos egresado de esas escuelas. Otros colegas egresaron de la Modern School de la Florida, Estados Unidos, Miami, ¿no? Así que también tenemos colegas del Instituto de Criminalística de México en ese entonces. Entonces tenemos de 3 escuelas extranjeras, los detectives peruanos se formaron y tuvieron conocimiento en aquella época. Me estoy refiriendo desde los años de la década del 70, ¿no? Ya casi bordeamos los 50 años.
El detective más antiguo, egresado de la escuela de la PEAT, es del año 72. Bueno, ya no está con nosotros, ya dejó de existir y por ende, pues él descansa en paz. Así como él, hay muchos colegas detectives que ya dejaron de esta tierra, este mundo, y han quedado algunos que todavía pues nos acompañan. Como te repito, aquí en el Perú se agruparon en aquella oportunidad jóvenes todavía para consolidar una asociación y se forma la primera asociación de detectives denominado DEPRIP. El DEPRIP es reconocido el 12 de enero de 1978, ¿no? Siendo su primer presidente Carlos Moya. A continuación de él existieron otros presidentes, por ejemplo, entre ellos el presidente Javier Iturri, el presidente Luis Hermosa Hermosa, y así sucesivamente han ido dejando las postas, ¿no?, para que asuman el cuadro directivo dentro de esta asociación. Es la primera organización que se interesa porque la actividad sea reconocido. Como ven, entonces, esta es una actividad que todos los que hemos estudiado investigaciones, ¿no?, sabemos de que es un amplio campo de la carrera de detective. Sin embargo, muchos de nosotros, los colegas en aquella época, jóvenes antes que yo terminase, pues se postularon a la Policía Nacional, ¿no?, que en este caso se llamaba Policía de Investigaciones del Perú. En el Perú, pues existían tres fuerzas policiales, ¿no?, que estaba la policía que correspondía a la Guardia Civil. La otra policía era de la Guardia Republicana y la que se encargaba de investigar los delitos y protección pues era la Policía de Investigación del Perú, que en el año de 1988 deja de ser, o mejor dicho, se unifica estas tres policías y solamente queda en una sola Policía Nacional. Desde ese entonces desaparecieron estas tres fuerzas policiales, quedando en una sola. Y nosotros, como estábamos dentro de la Policía de Investigaciones, mejor dicho, supervisados por ellos, ¿no?, que no éramos nosotros personal del Estado, sino éramos particulares o privados, ellos supervisaban nuestras actividades. Pero no duró mucho tiempo, solo, por decir, 9 meses aproximadamente, porque hubo cambios internos de denominación de la propia Policía de Investigaciones en PT, o sea, ya una policía técnica, y finalmente, a unos meses posterior, ya me refiero al año 1988, en diciembre, ¿no?, un 5 de diciembre, pues se crea lo que es la Policía Nacional del Perú. Es así de que desaparece la Policía de Investigaciones y nosotros quedamos al margen de ello, ¿no?, fuera de la organización, porque ya no estamos dentro de la Policía Nacional. Y cada quien, especialmente ya la organización de PRIP, trata nuevamente de recuperar, ¿no?, la organización, porque se perdió en un par de años debido a que habían disposiciones, ya que en el año de 1984, el 10 de octubre, nosotros pudimos gestionar y tener el reconocimiento de esta actividad laboral y los reconocimientos de estudios que habíamos realizado mediante un decreto supremo 053-84, ¿no?, con fecha pues 10 de octubre. Así que ese documento administrativo que por categoría de ley pues a nosotros nos reconocen los estudios y la actividad de quienes habían hecho estudios extranjeros, ¿no? Así que esa es una forma de dar a conocer a todos los detectives de otros países
y que en adelante nosotros nos hemos tratado de recuperar la asociación y ya en el año del 2014 hicimos una gran asamblea nacional para poder establecer los nuevos estatutos que se organice la asociación y se cambia la denominación por Central Nacional Detectives Privados del Perú, que hasta el momento existe, ¿no? En Lima, su sede central y sus sedes regionales en cada región del país. Es esa la forma, estructura que mantiene y la máxima autoridad de esta organización es la Asamblea Nacional de Detectives. Así que para conocimiento de todos los colegas detectives de otros países, el detective en el Perú ha tratado de salir en adelante y buscar la normativa de la dación de una ley. Nosotros no estamos de acuerdo ya mantenernos con esa normativa de la 053 porque quedó desfasada, no está actualizada y ya pues el Estado no nos da la oportunidad de tener esta ley porque el Congreso de la República no le toman interés o porque simplemente saben que el detective es una persona preparada, aliada a la justicia y a la verdad, y pues la verdad sale por delante, ¿no? Entonces, como existe corrupción, y eso todos lo sabemos, ¿no? Los congresistas de acá en el Perú, pues ya seguramente ustedes se han enterado que la gran mayoría, pues, tiene muchos problemas de corrupción, ¿no? Y esa es la razón que al detective no le quieren ceder lo que es la ley, ¿no? La ley de la actividad laboral. En esa preocupación la tenemos y justo ya desde el año pasado y estamos tratando nosotros de que la actividad no sea solamente ocupacional, porque en el Perú no se considera carrera profesional a un curso que se llevó. Sabemos nosotros que lo que hemos estudiado sí tiene el perfil de profesión, ¿no? Pero no fue reconocido pues como una carrera, ¿no? Sino que simplemente como una ocupación. Pero ya ahora los detectives y quienes estamos al frente de la dirección de la Central Nacional Detectives Privados del Perú, no estamos conformes. Y estamos realizando justamente que se cree la carrera profesional del detective en investigaciones y seguridad. Así que ese es nuestro proyecto, lo que estamos nosotros gestionando. Hay una comisión que hemos formado y estamos elaborando a través de mi persona el proyecto educativo de la carrera profesional de Ciencias de la Investigación Criminal y Seguridad con el título de Detective Profesional en Investigaciones. Eso es lo que nosotros pretendemos, de que todo aquel que haya estudiado esta carrera homologue justamente sus estudios, pero ya de manera profesional, ¿no? Haciendo su tesis, sus trabajos para su bachiller. De esa manera creemos por conveniente que el Congreso tendrá que reconocer ya la ley porque existe la posibilidad de tener un colegiado como profesionales y no creo que se opongan porque es un derecho a la educación, un derecho a la profesionalización y de prestar un servicio a la sociedad. No solamente la policía puede trabajar en los casos, puede hacerlo de manera oficial para el Estado, pero es necesario contar con profesionales como nosotros en el ámbito civil, ¿no? En cualquier ámbito, porque también se puede prestar para lo que es el servicio para el Estado, si en caso lo solicite. Necesitamos en el Perú gente profesional en investigaciones, pero como no hay ese respaldo de ley, entonces que se mantiene un poco, ¿no? Y trabajamos cada uno de nosotros de manera independiente, ¿no? Con agencias u oficinas o empresas que se forman, pero registrados en los registros públicos, que es el órgano que reconoce a toda actividad laboral, ¿no? De manera jurídica. He ahí te he hecho un recuento entonces
que nosotros estamos tratando de que esto sea una carrera reconocida por el Estado y no solamente una ocupación, porque es necesario contar con profesionales que tengan el perfil, ¿no? Y que los detectives sea pues la diferencia, ¿no?, de otros organismos del Estado. Servir a la sociedad de manera justa, ¿no?, y verídica, creo que eso a todos nos apasiona, resolver casos de cualquier naturaleza, sean jurídicos, penales, o sea criminales, ¿no?, o sea laborales, industriales. En ese sentido es que nosotros nos abocamos para efectuar justamente las investigaciones y resolver las inquietudes y problemáticas de las personas que soliciten nuestro servicio. Es por ello que me doy esta oportunidad, ya que tú me lo has pedido, para este programa que seguramente va a salir para todos los colegas detectives del mundo, y creo que yo ya te felicito porque también eres la persona que estás tratando de difundir esta actividad, ¿no? Y no solamente en tu país, sino en todos los países del mundo. Y eso es bueno, eso es admirable. Decirle a todos los gobiernos que estamos presentes para servir a la sociedad, ¿no? Y que son gente muy honesta, muy leal, ¿no?, para que todo caso esté resuelto. Quiero agradecer sinceramente a Humberto Díaz por su tiempo y por compartir con nosotros su valiosa experiencia. Nos ha brindado una fascinante visión del mundo de la investigación en Perú. Gracias, Humberto. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este pequeño viaje en el tiempo. Es un placer ejercer de guía para ustedes. Soy José Luis Ibáñez Ridao. La relación histórica entre la criminalística y la investigación privada ha sido muy estrecha. Estas dos disciplinas se desarrollaron en paralelo a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Recordemos que las agencias de detectives privados y los modernos cuerpos de policía nacieron casi a la vez. Fueron distintas respuestas a un problema común de seguridad pública. Las primeras surgieron de la iniciativa privada y los segundos del Estado. Francia, que ha estado muy presente en este espacio, fue el país en el que se impulsó el gran cambio. En 1807, Claude Billon, director de una agencia matrimonial de París, anunció por primera vez un servicio para que sus clientes pudieran recabar información sobre cualquier persona. Es el investigador privado más antiguo del que tenemos noticia. En Francia, la Revolución introdujo cambios radicales en muchos terrenos. Para nosotros, el más importante fue el de la justicia, con la separación por primera vez de las funciones judiciales y policiales. Durante el periodo napoleónico, eso se tradujo en el nacimiento de una policía administrativa, que vigilaba el orden público y prevenía los delitos, y la policía judicial, que los investigaba. En 1811, Eugène Vidocq creó la Sûreté, el primer cuerpo policial cuya misión era infiltrarse en los bajos fondos para investigar esos crímenes y destapar, de paso, a los grupos criminales que operaban en París, la precursora de los modernos inspectores de policía. Vidocq, precisamente, fue el primero en detectar la importancia del escenario del crimen como fuente de información. Impulsó la recogida de pruebas y desarrolló un primitivo sistema para crear moldes de yeso de huellas de calzado. También promovió la balística forense y creó un primitivo procedimiento de identificación antropométrico. Aquel París era un hervidero de talento. Un científico mallorquín, formado en la Universidad de Barcelona y exiliado en Francia, publicó entre 1814 y 1817 dos tratados fundamentales en la historia de las ciencias forenses: el Tratado sobre los venenos y Elementos de química médica. Una curiosidad: la primera de aquellas obras de Orfila fue traducida al español poco después por el médico personal del infante Francisco de Paula de Borbón. Se llamaba Mariano de Larra y Langelot y era el padre del célebre poeta Mariano José de Larra. Volvamos a Vidocq. Cuando se pasó al sector privado, llevó consigo su experiencia en la Sûreté y las técnicas que había desarrollado.
Al frente de su agencia, una de sus mayores aportaciones fue el establecimiento de unas reglas de actuación en los escenarios, en los seguimientos y en los interrogatorios que permitieran presentar pruebas y testimonios válidos en los tribunales. Forman el germen de la moderna probática. Saltamos el Atlántico para visitar otro clásico de la investigación privada, Alan Pinkerton. En la década de 1860, la agencia Pinkerton creó la Galería de Pícaros. Se trataba de una colección de fotografías de los criminales más buscados del país que se exhibía en la sede de la agencia en Chicago en sus delegaciones y se distribuía entre los agentes y las autoridades. Fue una de las primeras bases de datos de identificación criminal de la historia. No tardó mucho en incorporar también datos antropométricos para facilitar esa identificación. La mayoría de policías oficiales iban más lentas y seguían ajenas a esos avances. El método Bertillon, por ejemplo, no se introdujo en Francia hasta la década de 1880 y empezó a generalizarse unos años después. A finales del siglo XIX, con los hermanos Robert y William Pinkerton al frente, la agencia fundada por su padre fue ampliando su laboratorio con los avances que se sucedían sin prisa pero sin pausa en la criminalística. Las huellas dactilares, los reactivos, los análisis de sangre y el uso del microscopio para el estudio de partículas se fueron incorporando al abanico de servicios de la empresa. En España, mientras la policía oficial se nutría de mandos nombrados a dedo por las autoridades políticas y agentes con un porcentaje escandaloso de analfabetos, la mayoría de las grandes agencias de detectives privados exigían formación académica a sus investigadores. L'Humanité, Detectives Office o Fernández Luna, por citar solo a 3 de ellas, formaban continuamente a su personal en materias como la dactiloscopia o la documentología. El gran detective español del primer cuarto del siglo XX, Enrique Cazeneuve, relató casos en los que la policía oficial no halló pruebas y sus técnicos, en cambio, encontraron indicios que permitieron resolver varios casos importantes. A partir de los años 20, la modernización y profesionalización de la policía en España, la unificación en todo el mundo de los antiguos cuerpos locales, la mayor dotación económica para los laboratorios policiales, el nacimiento del FBI en los Estados Unidos, entre otras cosas, empezaron a darle un vuelco a aquella situación. Pero eso es otra historia que explicaremos otro día. Detectivity. Dentro de esta emocionante sección compartimos hallazgos y verdaderas joyas sobre nuestros descubrimientos. Hoy nos sumergimos en uno de nuestros juegos favoritos, donde exploramos las sorprendentes conexiones entre la investigación privada y un universo aparentemente distante, en este caso, Disney. Nuestro desafío en esta ocasión era encontrar 10 conexiones sólidas, con 2 condiciones que yo mismo me había marcado. La primera es que todas ellas puedan ser verificables por nuestros queridos locoescuchas. La segunda es que tan solo una de esas conexiones podía hacer referencia a una película de Disney. Y os reconozco que esto ha convertido nuestra tarea en un auténtico desafío de investigación. Y estoy deseando compartirlo con vosotros. Así que vamos. Conexión número 1. Investigaciones privadas en el mundo de los parques y cruceros de Disney. Los investigadores privados en los parques temáticos de Disney en California y Orlando, Florida, desempeñan un papel clave. Realizan diversas tareas como investigar reclamaciones fraudulentas de lesiones de empleados y casos de desapariciones. En Miami, por ejemplo, un investigador descubrió una reclamación de lesión falsa por parte de un empleado de Disney, mientras que un investigador marítimo sugirió actividad criminal en el caso de la desaparición de Rebecca Coriam en un barco de Disney en 2011, debido a la falta de una investigación adecuada. Además, existen agencias especializadas en investigaciones en parques temáticos, ofreciendo servicios de vigilancia e investigación en áreas turísticas como Orlando, incluyendo hoteles y parques para diversos casos. Conexión número 2. Carl Barks del Pato Donald a la investigación. El renombrado dibujante Carl Barks, famoso por su trabajo realizando el Pato Donald en las historias de Disney de 1942 a 1966, también tuvo influencia en el ámbito de la seguridad y la investigación privada. Creó un anuncio exitoso para la empresa Alarm System Incorporated en la década de 1950 y trabajó además como dibujante para el departamento del sheriff del condado de Riverside.
En 1994, un extorsionador alemán que se hacía llamar como un personaje creado por Bugs causó estragos en Alemania. Los investigadores alemanes buscaron pistas entre las tiras cómicas de Bugs, lo que les permitió detener al sospechoso, quien finalmente confesó su captura. Conexión número 3. Midship Detective Agency, resolviendo misterios a bordo. En los cruceros de Disney Cruise Line, los pasajeros pueden convertirse en detectives gracias a la emocionante experiencia del Midship Detective Agency, utilizando un dispositivo llamado Kimunicador. Los pasajeros resuelven misterios mientras exploran el barco y siguen pistas donde aparecen personajes de Disney. Esta actividad es especialmente popular entre familias y niños, ya que combina entretenimiento interactivo con la magia característica de Disney. Conexión número 4. El detective Basil y su aventura victoriana. Si hablamos de películas de Disney con detectives, destacamos The Great Mouse Detective, basada en el libro infantil Basil de Baker Street. Esta película, lanzada en 1986, narra las aventuras del detective Basil de la calle Baker y su compañero Dr. Dawson en la Londres de la época victoriana. En España se titula Basil, el ratón superdetective, mientras que en Hispanoamérica es conocida como Policías y ratones. Es interesante destacar que el compositor de la banda sonora es Henry Mancini, ¿te acuerdas? Famoso por su trabajo en La Pantera Rosa y en la serie del detective Peter Gunn. Conexión número 5. La tumba de Walt Disney y detectives de época. Walt Disney está enterrado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Desde su fallecimiento en 1966, aunque se ha rumoreado que fue criogenizado en espera de una cura, esto es un mito. Curiosamente, cerca de su tumba descansan dos detectives privados famosos de la época. Uno de ellos es Edwin Atherton, quien fundó la agencia de investigación privada Atherton and Dad Agency en Los Ángeles, después de trabajar en el FBI. El otro es Fred Otash, conocido por investigar casos relacionados con celebridades y escándalos en Hollywood en la década de 1950 y 1960. Conexión número 6. Las ventanas detectivescas de Disneyland. En Disneyland, las ventanas de Main Street honran a personas clave en la historia de Disney. 3 de estas ventanas llevan el título Detective Agency. Una de ellas rinde homenaje a William Cottrell, apodado Tío Bill, quien fue el primer presidente de Walt Disney Imagineering en Disneyland, y un seguidor apasionado del mundo de Sherlock Holmes. Otra ventana menciona a Ed Bullard, responsable de seguridad en el grupo Disney y amante de las historias de detectives. La tercera ventana nos lleva al mundo de Toby Tortoise, Detective Agency, con su logotipo y el lema «Lento y constante resuelve el caso». Toby la tortuga, conocida por su destreza en la carrera de larga distancia y el boxeo en los dibujos animados de 1935, tenía otro lado menos conocido, su papel como investigador privado. Conexión número 7. El sello conmemorativo Mouse and Pinkerton Detective Agency de Guyana. Un sello conmemorativo único emitido por Guyana en 1996 presenta a Mickey Mouse vestido al estilo de los detectives Pinkerton de la época, junto a 4 hombres reales vestidos de manera similar. Este sello, de gran valor para los amantes de la filatelia, destaca la fascinante conexión entre Mickey Mouse y la legendaria agencia Pinkerton. Por cierto, este sello me lo regaló mi mujer y, bueno, creo que lo pondré en redes sociales para que podáis verlo. Conexión número 8. Mickey Mouse Detective, una encantadora aventura de 1985. Mickey Mouse Detective es un encantador libro amarillo de 1985 que presenta a Mickey Mouse en el papel de detective. En esta historia, Mickey y Minnie se convierten en detectives para ayudar a una famosa actriz a encontrar a su mascota perdida, Tutú. La trama se desarrolla mientras Mickey sospecha del personal de la actriz y Minnie sigue pistas diferentes. Una emocionante aventura que combina la esencia de Disney con el mundo de la investigación privada. Conexión número 9.
Disney y su estructura de investigación. Desde sus inicios, Disney ha mantenido una estrecha relación con la seguridad y la investigación privada, a pesar de las variaciones en las regulaciones según el país. Disney ha establecido un equipo dedicado a garantizar la seguridad en oficinas, empresas, parques temáticos y cruceros. Y llegado este momento, quiero que veáis esto con unas gafas especiales. Las gafas del presentismo, en este caso, no son válidas. Tenemos que ver que la investigación privada en muchos países está muy dedicada o muy relacionada con el mundo de la seguridad. En España también. Y en España tenemos un valor añadido y es que el detective privado puede realizar vigilancias no uniformadas. Seguimos. Bajo el liderazgo de Dave Bowditch, director de seguridad principal de Walt Disney, y con experiencia previa en el FBI. Este equipo supervisa la seguridad de los activos de la compañía en todo el mundo y cuenta con expertos en gestión de riesgos, evaluación de amenazas, investigadores de seguridad no uniformada, especialistas en prevención de pérdidas, especialistas en realizar investigaciones precontratación de empleados, todos ellos trabajando incansablemente para mantener la magia y la seguridad en el mundo de Disney. Por cierto, una de las curiosidades, ¿sabéis cómo se llaman los empleados que trabajan en Walt Disney? Se llaman actores de reparto y es precisamente para mantener esa magia especial. Y por último, la conexión número 10, que la he llamado En busca de la 10ª conexión. Y es que, si bien no he logrado encontrar una 10ª conexión entre Disney y la investigación privada, quiero destacar que he invertido mucho tiempo en este punto último. Durante mi búsqueda me he centrado en diversas áreas de interés que vale la pena mencionar. La número 1. Walt Disney trabajó como repartidor y más tarde como dibujante de anuncios de publicidad en los periódicos de Kansas City Star y Kansas City Times. Hubiera sido genial deciros que uno de esos anuncios era para una agencia de detectives, pero no lo he encontrado. Por cierto, que en ese mismo periódico trabajaron futuros presidentes de los Estados Unidos, como Roosevelt, que trabajó como editor, o Harry S. Truman, que trabajó 2 semanas en agosto de 1902, y también el escritor Ernest Hemingway, que fue reportero durante unos meses. Disney, por cierto, también trabajó como aprendiz en el estudio de arte Commercial Pressman Rubin, creando ilustraciones para publicidad, programas de teatro y catálogos. Pero tampoco he podido encontrar si alguno de estos anuncios o incluso una obra de teatro era sobre una agencia de detectives. El punto número 2 es que al año siguiente Disney funda su propia empresa, Film & Company. Su principal cliente fue el Teatro Newman en Kansas City, donde hacía revistas y programas de mano para funciones teatrales. Me preguntaba una y otra vez si dentro de estos programas podría haber incluido anuncios de agencias de detectives, pero no, tampoco he podido encontrar pruebas de ella. La número 3 es que Walt Disney ingresó en su juventud en la logia de Mollet International. Solo se puede acceder a esta logia entre los 12 y los 22 años. Y me preguntaba si podía haber conocido quizás a alguien dentro de esa hermandad que se convirtiera en un futuro en detective privado. Pero tampoco, no he encontrado información al respecto, debido al secretismo de la organización. El otro punto es que he investigado alrededor del Club 33. Mirad, porque este punto es muy curioso. El Club 33 es un exclusivo club dentro de los parques temáticos de Disney. De hecho, es el único lugar dentro de los parques temáticos donde se puede tomar alcohol. Pero no he podido determinar si hay en el presente o hubo investigadores privados como socios, debido a la discreción y al anonimato del club. Otro punto es que me he centrado en los problemas que Walt Disney tuvo con un grupo de empleados en la década de 1930 y que llegué a preguntarme si había utilizado investigadores privados o agencias de detectives para vigilar o realizar informes sobre estos empleados, pero no, tampoco he encontrado evidencia que respaldara esta hipótesis. Y por último, he investigado la colaboración de Walt Disney con el FBI desde 1940 hasta su fallecimiento en 1966 y la contratación de 2 miembros de la CIA para adquirir propiedades estratégicamente, pero tampoco he encontrado una conexión sólida con la investigación privada. Expediente Oroza.
En esta sección les presentamos a Vicente Oroza, un intrépido detective privado y propietario de su propia agencia. En su sección nos va a compartir anécdotas, casos reales y vivencias únicas de su carrera como investigador de calle. Acompañadnos en este viaje para conocer el fascinante mundo de la investigación privada de la mano de nuestro colaborador, con quien me une una especial conexión y amistad. Bienvenido, Vicente. Un día cualquiera de un mes y de un año cualquiera. 5 horas Zulu. Se monta operativo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio del investigado. Su vehículo se encuentra aparcado al final de la calle. Desde nuestra posición vemos perfectamente la puerta del inmueble y el vehículo. Así que parece que todo va bien. Estamos situados y todo va bien. Solamente nos queda esperar. Pero, vaya hombre, me acabo de dar cuenta que no me he tomado el café de la mañana. Así suelen empezar nuestras investigaciones. Y así empieza Expediente Oroza. El caso de la holandesa errante. La labor del detective es muy diversa. Realizamos todo tipo de investigaciones, ya sean temas laborales, familiares, sobre conducta de menores, económicos y un amplio etcétera. Este caso que os voy a relatar trata sobre una desaparición. Tenemos una chica de origen holandés de unos 35 años que un día decide desaparecer de mutuo propio. Ella se va de su casa, viene a España y busca la paz, la felicidad, el amor, bueno, cosas que son perfectamente entendibles, y eso es lo que vino a buscar aquí. Y pienso que era uno de los mejores sitios donde podía encontrarlo, y de hecho lo encontró. Sus padres desde Holanda nos contratan para investigar el paradero de ella, ya que están muy preocupados, y nos solicitan que le facilitemos una fotografía actual como fe de vida, de que ella se encuentra bien. Evidentemente, con la edad que tiene ella, no podemos hacer nada, es mayor de edad, y si ella quiere estar perdida, pues es su voluntad, no podemos hacer absolutamente nada. El único dato que tenían los padres, que nos facilitan, era que 5 meses antes ella se había introducido en una secta hippie asentada en una de las playas del Levante español. A partir de ahí realizamos una búsqueda de inteligencia en fuente abierta, que su sigla en inglés es OSINT, es decir, Open Source Intelligence. Y a partir de ahí localizamos la fotografía de ella y la ubicación de la playa en el mapa. A partir de este momento, 2 compañeros y yo nos dirigimos a dicha playa. Se trataba de una cala de muy difícil acceso a la misma. Empezamos enseñando fotografías de la investigada en un pueblo cercano, por si la pudieran haber visto en algún momento. Y así fue. Numerosos comerciantes y habitantes de la zona nos afirmarían que la vieron y que la habían visto recientemente por allí, pero que estaba muy cambiada de aspecto físico, que casi no tenía que ver nada con la fotografía que le enseñábamos, pero que ciertamente era ella. Al parecer, según nos informan, se había rapado el pelo, estaba muy delgada y vestía casi con andrajos. En dicha investigación también tuvimos la suerte de contar con la ayuda de la Guardia Civil de la zona, que nos asesoró sobre dicha playa y el tipo de personas que habitaban en la misma. Nos advirtieron que había algunas personas que eran peligrosas y que si visitábamos la zona deberíamos de saber que no tendríamos ni cobertura de móvil ni de internet para dar un aviso. En ese sentido y ante todo esto, mis compañeros, Pedro y Luis y yo, comenzamos desde el pueblo la gran travesía por la montaña. 7 kilómetros de camino pedregoso donde ni tan siquiera las cabras se atreven a meterse. Madre mía, madre del amor divino. Eran las 3 de la tarde, además de un mes de agosto. El camino era infernal, no solamente por lo que he comentado de lo pedregoso que era y tal, sino que es que además teníamos sobre nuestras cabezas la friolera de 43 grados cayendo a saco. Madre del amor divino.
Cuando yo miraba a mis compañeros, la verdad es que estaban rojos como langostas y de sus fuentes y de sus frentes caían, bueno, cataratas de sudor. No hay que decir que yo andaba en la misma tesitura o peor. La cuestión es de que por fin llegamos al lugar. Aquello era un desastre. Los habitantes de la cala vivían en cuevas antiguas hechas en las rocas de piedra. En el camino pudimos ver que tenían placas solares, molinos eólicos y un sinfín de letreros que nos anunciaban que estábamos en territorio pacifista, anarquista y sobre todo lleno de paz y de amor, justamente lo que nosotros necesitábamos con la calor que teníamos encima. Allí nos salió al paso uno de los cabecillas de dicho movimiento hippie y nos dijo que al presentarle la fotografía de la investigada, que no la conocía. Se le enseñó la foto a diversas personas de allí y todo el mundo nos decía de que no la conocían o de que se habían marchado hacía ya unos meses a otra zona hippie en unas montañas de cuyo nombre no me acuerdo en estos momentos. Pero en ese momento veo que de los tres que estábamos allí me faltaba Pedro. No sé dónde se había metido. La verdad es que los anfitriones se quedaron un poco sospechosos o mosqueados porque dijeron, bueno, falta uno, ¿dónde se ha metido? Pedro se había quitado de en medio y se perdió en la aldea. Ya todo el mundo, como digo, se estaban empezando ya a enfadar, la cosa ya estaba un poquito tensa. Pero de repente Pedro volvió. Uf, se nos llenó la cara de felicidad. Vale, no lo cogimos y no lo matamos de milagro, pero seguro que habría hecho alguna de las suyas. Con la mirada nos dijo que ya nos podíamos ir y que al fin y al cabo no teníamos más información, ni ellos tenían información, y que nosotros no queríamos molestar ni muchísimo menos. Así que ante tal hecho, pues cogimos los tres y empezamos la andadura de vuelta, el calvario de vuelta, a donde teníamos el coche, que era a otros 7 kilómetros. Así que nada, nos fuimos y a la mitad de camino, después de preguntarle a Pedro, bueno, qué es lo que ha pasado y tal, Pedro se para y nos enseña tres fotografías de la investigada. La había localizado en una zona donde tienen ellos unas duchas y allí estaba fumando. No sabemos en ese momento si lo que estaba fumando era incienso, era sándalo o era palo de santo. La verdad es que olía muy bien, a ella se le veía una gran cara de felicidad y es verdad, indudablemente, de que había encontrado la paz, la tranquilidad, el amor y la risa también la había encontrado. Así que con todo esto nos dimos una gran alegría, ya el camino ya parecía, entiende, que se nos hacía mucho mejor al tener la información de que habíamos conseguido localizar a la investigada tras 6 meses de desaparición. Dudamos mucho de que ella se quisiera mover de allí. La verdad es que estaba francamente en la gloria divina. Al llegar a nuestra ciudad nos pusimos en contacto con los padres, con nuestros clientes. Le mandamos la fotografía de su hija y le comentamos qué era lo que allí se dedicaban a hacer y qué es lo que había. Evidentemente todo salió bien. Ya nuestros clientes sabían de que su hija estaba viva, sabían dónde se encontraba y ahora tienen el problema de, no sé, cómo la van a sacar de allí, porque ya os he dicho que tiene una edad que difícilmente se le puede obligar a hacer algo. Pero bueno, nosotros en ese sentido nos quedamos muy contentos, ¿entiendes?, de la investigación realizada. Es verdad que luego hemos tenido 3 días de agujetas, yo he tenido agujetas hasta en la patilla de la gafa, pero nada. Estamos todos muy contentos y esto ha sido el primer caso de Expediente Oroza. En posteriores podcasts del Loco del Fondo, de historia de detectives de verdad, os contaré alguna cosa más interesante a lo mejor. Un saludo para todos y un fuerte abrazo y gracias por escucharme. La ventana discreta.
Les presento a Gloria S. de Castro, experta en criminología y detective privado. También es autora de 5 novelas, incluyendo 4 con la detective Margot Taylor como protagonista, disponibles en www.elojodepoe.com. Gloria analizará noticias relacionadas con detectives privados en nuestra sección La Ventana Discreta. Su experiencia y su pasión nos ofrecerán una perspectiva única en cada entrega. Bienvenida, Gloria. Buenas, mi nombre es Gloria y voy a acompañarlos a través de esta nueva sección del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Y voy a comenzar con 3 palabras: detectives, noticias, curiosidades. Y es que desde esta ventana discreta, que es el nombre del programa, desgranaremos historias de hoy y de siempre, de ayer y de ahora. Y la hemos llamado así porque queremos que los oyentes se asomen a nuestra ventana para escuchar noticias y curiosidades detectivescas. Y como buena marca de identidad de estos profesionales, la ventana es discreta. Y es que además de apasionarme en la comunicación, estar aquí al otro lado de su móvil, de su ordenador, mientras camina o hace un transbordo en alguna estación de metro, como les iba diciendo, además de comunicar, me atrae la investigación. Soy de las que cuando estoy visionando una película o leyendo un libro de este género me meto de lleno. Y para dar inicio a esta sección quiero pronunciar otras 3 palabras: padres, vigilar, hijos. ¿Sí? ¿Acaban de sonreír o no? ¿Os han puesto serios? Bueno, pero es cierto que hoy en día son muchos los progenitores que contratan los servicios de detectives para conocer qué vida llevan sus hijos fuera de casa, si estudian, si acuden a clase, si salen, si malgastan el tiempo y el dinero, en qué ambiente se mueven, etc. Este es un caso habitual en Salamanca, ciudad conocida por la cantidad de estudiantes que llegan a las aulas, pero también por la fiesta nocturna. Pero aún hay más motivos en la capital charra para recurrir a estos profesionales. Uno de los más comunes es el de las aseguradoras, compañías de seguros que contratan detectives para seguir a un investigado y esclarecer si es una baja real o fraudulenta. Con esto trabajé algún tiempo, pero bueno, lo dejaré para otro programa. De cualquier forma, el detective salmantino reconoce que acuden a ellos tanto particulares como empresas, de forma indiferente. Y lo que deja claro es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no acuden a ellos, ya que los detectives no podemos investigar delitos perseguibles de oficio. Si se están preguntando el precio de los servicios, el detective salmantino no es barato. Pero claro, todo depende de los recursos que se utilicen. Y si llegados a este punto se están planteando ser detectives, tienen que saber que se necesita formación universitaria. En el caso de Salamanca, se estudia en la Facultad de Derecho, es un título propio y son estudios de ciencias de seguridad y dura 3 años. Y es que la profesión de detective privado es multidisciplinar. El campo de actuación es amplio. Buscamos la verdad y aportamos información y pruebas. También se hace un seguimiento digital. Así que tengan cuidado con lo que publiquen en las redes. No sería el primer caso investigado por baja laboral aquejado de fuertes dolores cervicales al que se le descubre realizando ejercicios gimnásticos, cargando peso o imágenes en las que parece estar en perfecta forma física. Por consiguiente, toda la información que recogemos durante la investigación se reflejará en un informe pormenorizado de plena validez jurídica, que el cliente podrá usar a través de su abogado. Lo importante es que haya un interés legítimo, eso es súper importante. Comento esto porque no todo vale, no todo es legal. Somos casi 50 millones de habitantes en España y solo hay unos 2.000 detectives. Eso sí, intrusos peliculeros, muchos. Pero en este caso, además de incurrir en un delito, las pruebas obtenidas no se podrán utilizar. Vigilar, investigar, curiosear, cotillear, está al alcance de cualquiera. El problema es que si no se hace por la vía legal, se incurrirá en delito. Y vamos a por otra noticia, y comienzo deseando que no hayan sufrido un robo estando de vacaciones, ni en su vivienda, y menos aún en el lugar de recreo en el que se encontraran. Sin embargo, puedo imaginarme que hay gente ahora que está contradiciéndome, diciendo que sí, a mí sí, bueno. De esto se trata la nueva noticia. Ocurrió en Palma de Mallorca, en un hotel. Imaginen, relax,
Vacaciones, desayunos en la terraza, paseos al atardecer, y al llegar a la habitación descubren que le han sustraído un objeto de valor. Pues esto que les acabo de contar tuvo lugar en 17 habitaciones diferentes de este hotel. Y es que tras las denuncias de varios clientes del hotel se informó a la policía. Pero también se contrataron los servicios de algunos detectives, consiguiendo finalmente arrestar a la trabajadora. Incluso alguno de estos profesionales llegó a pillar in flagranti a la mujer en cuestión. Por supuesto, la trabajadora fue detenida y acusada de estos 17 delitos de hurto, encontrando posteriormente el dinero sustraído. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato entretenido, pero es hora de cerrar la ventana, bajar la persiana y correr las cortinas. Que tengan un buen descanso y sean discretos. Hasta el próximo podcast. Detectives de ficción. Nuestro oficio es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección Detectives de ficción del podcast Historias de Detectives de Verdad. En el año 1959, el Festival de Cine de Cannes otorgaría su prestigiosa Palma de Oro a la película Orfeo Negro de Marcel Camus, una revisión del clásico mito griego ambientado en el Carnaval de Brasil. Sin embargo, el protagonismo de esta película quedaría fagocitado por la irrupción en dicho festival de François Truffaut, el que hasta entonces había sido el enfant terrible de la crítica francesa, presentó en este festival la que sería su primera película, Los 400 golpes, una cinta claramente autobiográfica que consiguió alzarse con el premio a la mejor dirección y que supuso el pistoletazo de salida para la configuración de la que creo que es una de las filmografías más entrañable, romántica e inmortal de la historia del cine. En Los 400 golpes, Truffaut comenzaría a perfilar la trayectoria vital de un personaje que acompañaría al director durante toda su filmografía. Me refiero a Antoine Duanel, el niño al que le arrebataron su niñez y le obligaron a crecer demasiado rápido. Duanel, alter ego del propio Truffaut, continuaría en los años siguientes su particular andadura por el mundo del celuloide con 3 largometrajes más, sin olvidarnos, claro, del mediometraje Antoine y Colette, El amor a los 20 años, rodado en 1962, apenas 3 años después de Los 400 golpes. 3 más, como decía previamente, son las películas protagonizadas por este personaje eterno. Besos robados, del año 1968, Domicilio conyugal, del 1970 y finalmente El amor en fuga, de 1979. Con todas estas películas, Truffaut nos hablará a través de su personaje de la nostalgia de la adolescencia perdida, los sinsabores del matrimonio y el temido desencanto de la madurez tardía. Pero llegados a este punto, supongo que os estaréis preguntando ¿qué tiene que ver Truffaut y Duanel y Truffaut con el mundo del detectivismo? Pues bien, es el momento de pararnos en una de estas películas, concretamente en Besos robados, película en la que nos encontramos a un Duanel desubicado e itinerante que a sus 24 años trata de buscar su sitio en el mundo, eso que los psicólogos llaman su para qué. En esa incansable búsqueda, nuestro personaje tantea trabajos tan dispares como los de soldado de segundo regimiento, portero de noche, repartidor y detective privado. Concretamente, consigue un trabajo como auxiliar de detective privado en la agencia Vladi, pesquisas, investigaciones y seguimientos. El amor del director hacia una labor tan enigmática, tan literaria como la de detective privado se va a evidenciar en el modo en que Duanel desarrolla su trabajo, con el entusiasmo y la inocencia propias de un niño que estrena un juguete nuevo. Maravillosa es aquella escena en la que Duanel llama a la secretaria de su jefe para darle los detalles de la señora Tabar, esposa de uno de sus clientes. Y esta, ante la descripción eminentemente romántica y poética que le hace Duanel, le responderá: esto es un informe, no una declaración de amor.
Besos robados, como digo, maravillosa película, segundo largometraje de la tetralogía de Antoine Duanel. Esta es mi primera recomendación en esta nueva temporada de Historias de Detectives de Verdad. Sin más, os deseo un feliz día a todos y a todas y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Mentes nómadas. Hoy me complace presentarles a una persona muy especial que se unirá a nuestro programa para encargarse de una nueva sección. Su nombre es Enrique Arranz y compartimos una amistad sólida. En la sección nos va a explorar las complejidades de la vida, dinámicas sociales, crecimiento personal y la emocionante esfera de la investigación privada. Enrique es un filósofo moderno, un detective con mente nómada que le gusta compartir su visión de las cosas. Ha dado su experiencia en un libro titulado Hackea tu presente, en el cual comparte técnicas del hackeo informático aplicadas a prevenir situaciones de estrés y a optimizar nuestro potencial. Además, ofrece un valioso contenido a través de su newsletter, que es precisamente la fuente de inspiración para nuestra sección Mentes Nómadas, y que te puedes suscribir en www.earranz.com. Bienvenido, Enrique. Hoy traigo grandes noticias para ti. Hoy te cuento por qué nadie quiere escuchar lo que tienes que decir. ¿Te interesa? Quédate conmigo. Mi nombre es Enrique Arranz y te doy la bienvenida a Hackea tu presente, un podcast para mentes nómadas en el que simplemente comparto cosas. Nadie quiere saber de lo tuyo. Lo que todos quieren es saber qué hay de lo suyo dentro de lo que tú vas a contar. Lo siento. Si te has enterado por mí, más vale tarde que nunca. Atiende. Les importa una mierda lo que tú pretendías exponer. Lo que quieren es extraer cualquier cosa que les sea útil con lo que ellos creen que necesitan, los problemas que tienen o los deseos que quieren cubrir. Grábatelo. Tatúatelo si hace falta. Este conocimiento es oro. Me da lo mismo si es para dar una conferencia, para presentar un producto, para una venta o para ligar. Lo que dices es traducido automáticamente por el que te escucha en base a lo que le interesa sacar de ello. Vale, de ligar y de follar hablo otro día, que es un tema que me encanta y seguro que en un día o en más ocasiones volveremos a hablar. Pero centrémonos. Hoy nos focalizamos en identificar tu target. Y lo voy a hacer hablando de DECCON. Si quieres profundizar, lo siento porque en Wikipedia DECCON todavía no está. Pero el resumen es que DECCON es el congreso del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña. Si por algo se distingue, es por el estilo de las ponencias. Gustan, es así, tenemos buena reputación al respecto. Lo que la gente no sabe es que durante años ningún ponente impartía una charla sin haberla preparado conmigo. Desde el respeto. El ponente, de lo suyo, sabrá la hostia. Por eso viene, por eso lo llamamos, por eso aceptamos su charla. Pero de los detectives que asisten y de lo que quieren, nosotros sabemos más. Porque por interesante que sea el tema que vienes a contar, lo que debe responder a los que vienen a escuchar es cómo puedo mejorar como detective, cómo puedo implementar lo que escucho en mis servicios, cómo puedo incrementar mi valor percibido, cómo puedo conseguir más clientes, cómo incluir en mis investigaciones lo que me cuentas. Ese tipo de cosas es lo que la gente viene a buscar a DECCON. Lo importante del podcast de hoy, de lo que te estoy contando, es que puedes sacar petróleo de todo esto. Si tú sabes que la gente no viene a escuchar lo que tú tienes que decir, sino que lo que vienen es a sacar lo que ellos consideran oportuno de lo que tú estás contando, vas a tener mucho éxito en todo lo que hagas en la vida. De hecho, si lo piensas bien, no me has escuchado a mí. Has escuchado lo que tú querías escuchar de lo que yo te he contado. Y eso es todo por hoy. Que tengas un feliz día. Personajes de carne y sabueso. Para comenzar nuestra historia, nos retrotraemos a Palghar, una pequeña ciudad del estado de Maharashtra, en el área central occidental de la India, a unos 85 kilómetros de Bombay. Famoso por su ajetreada capital y también por ser una metrópolis sede de la industria cinematográfica de Bollywood. En el año 1962, la pequeña Rajani nace en una familia de clase media.
Su padre, Shantaram Pandit, es un respetado subinspector del Departamento de Investigación Criminal de la policía local. Su madre, Pramila, ama de casa. Tiene 2 hermanos, Vinod y Dilip, y una hermana, Shobhal Vaidya. Nuestra protagonista siempre fue una niña alegre, risueña, observadora y curiosa. A los 9 años se acercó a un féretro en un edificio para comprobar si realmente había dejado de respirar la fallecida y comprobar lo que significaba estar muerta. Desde joven, nuestra risueña protagonista desarrolla una pasión por la lectura de misterios, los enigmas y las novelas de detectives. Su juego y pasatiempo favorito era disfrazarse. Su padre fue un gran referente y le encantaba escuchar sus casos y técnicas policiales y de investigación. Durante sus años universitarios, en el Ruparel College de Mumbai, se graduó en literatura Marathi, una de las lenguas más habladas de la India. No por ende, lo hablan 75 millones de personas, además de tener una larga tradición literaria. Durante esta etapa, desarrolló un interés en investigar y resolver casos. Uno de ellos involucraba a una compañera de clase cuyo comportamiento le resultaba curioso. Digamos que no estaban bien vistos en su cultura, como el fumar, beber licor y las ausencias repetidas en clase. Habló con la oficina de la universidad y se las ingenió con la excusa de enviar un regalo, para que le dieran las señas del domicilio particular. Su agudo sentido de observación le llevó a descubrir que la compañera estaba atrapada en un mundo de prostitución. Sin un cliente solicitando su ayuda, siguió su instinto y reveló la situación a los padres de la compañera, quienes tomaron medidas para ayudarla. Fue en este episodio en el que se inspiró a convertirse en una investigadora profesional, en una época en la que en la India no se requería una gran calificación, solo dedicación y determinación. Pero nuestra joven necesita sus propios ingresos. Así que después de graduarse, trabajó como oficinista en empresas farmacéuticas. Y es aquí donde un colega de trabajo le solicita ayuda a nuestra amiga para resolver un caso de dinero desaparecido en su familia. Fue, digamos, su primera contratación profesional. Rastreó las actividades diarias de los miembros de la familia y descubrió que era el hijo menor de su colega quien robaba, resolviendo el caso con absoluta brillantez, y este fue, digamos, el primer trabajo remunerado. Empieza a conocer los primeros clientes y llegan sus primeros casos. Ella va adquiriendo notoriedad y sus hazañas se difunden como la pólvora por medios de comunicación. De ese modo, trabajó durante los 2 primeros años. Hay que reconocer que en sus inicios su padre estaba un poco escéptico sobre la elección del futuro profesional de nuestra protagonista. No era un trabajo para mujeres, pero muy pronto apoyó a su hija. Eso sí, desde el inicio siempre contó con el apoyo de su madre. Qué grandes son las madres, ¿verdad? Hay que reconocer que no lo tuvo nada fácil. Se trataba de una sociedad donde los derechos de la mujer todavía tenían mucho que hacer. Los medios de comunicación empiezan a bautizarla como Lady Sherlock y Lady James Bond, comparándola con icónicos detectives ficticios. En 1989, su nombre creció tras ser entrevistada en el programa de máxima audiencia Hum Kisi Sen Kamham Nahim de Doordarshan, la televisión pública de la India, lo que impulsó su popularidad a nivel nacional y trajo una oleada de casos. En 1991, a los 25 años, Rajani Pandit funda su propia agencia, Rajani Pandit Detective Service, en el Parque Shivaji de Mumbai. En 2010, la agencia creció con un equipo de 30 detectives. Se especializan en casos relacionados con problemas de confianza de parejas, informes prematrimoniales, vigilancia y protección de niños y adolescentes, búsqueda de personas desaparecidas, verificación de empleados, espionaje corporativo y antecedentes de candidatos políticos. Sus clientes incluyen multinacionales, empresarios, políticos y celebridades de Bollywood. Sus métodos tradicionales de investigación son la vigilancia y el disfraz. Rajani ha desempeñado roles de empleada doméstica, ciega, embarazada o vendedora ambulante, entre otros para resolver casos. La agencia de detectives de Rajani Pandit continúa su actividad a día de hoy con un equipo de más de 30 empleados, incluyendo a sus 2 hermanos, quienes contribuyen en la gestión y en la realización de investigaciones. La agencia opera en 2 oficinas ubicadas en Mumbai y se destaca por su logotipo distintivo,
un ojo izquierdo, inspirado en el término Private Eyes de la Pinkerton Agency. Rajani Pandit ocupa el rol de directora y es la cara visible de su agencia de detectives. Mantiene una relación cercana con los clientes y juega un papel activo en la resolución de casos complejos. Su éxito se fundamenta en una sólida reputación, destacando sus habilidades a través de narraciones de casos que resaltan su intuición, experiencia y agilidad mental. Uno de los casos más difíciles fue cuando Rajani se infiltró durante 6 meses en la casa de una mujer sospechosa de asesinato de su esposo e hijo. Lo hizo disfrazada de empleada del hogar. Grabó pruebas incriminatorias y logró el arresto del sospechoso. Con su ingenio y valentía, dejó caer un cuchillo justo en su pie para aprovechar llamar a la policía y a un médico. En otro caso, Rajani Pandit se vistió con un burka para investigar discretamente a un vecino cuya esposa estaba angustiada por las pérdidas económicas recurrentes en su familia. Descubrió que el vecino gastaba dinero en bebidas y juegos de azar mientras engañaba a su esposa con la excusa de pérdidas empresariales. Lo curioso es que al revelar la verdad, la esposa pudo tomar el control del negocio mejorando su situación y protegiendo a su familia de la pobreza. También está el caso de un hombre que viajaba con frecuencia al extranjero por motivos de trabajo y recibió una llamada informándole que su hijo de 7 años había sido secuestrado en Mumbai. Después de poner una denuncia, se puso en contacto con Rajani, quien descubrió que la esposa y su novio se habían llevado al niño a Lonavala, y el niño fue rescatado gracias a ella. Rajani Pandit no solo demuestra sus habilidades como detective, sino también con su capacidad como consejera familiar en algunos casos. Esto tengo que deciros que también le ocurre a la gran mayoría de los detectives privados, y es que en muchas ocasiones tienen que ejercer como consejeros. Resulta que uno de ellos involucró a una mujer recién casada que recibió una carta anónima alertándole sobre su esposo. Rajani investigó y descubrió que el esposo tenía otra familia en paralelo. O el caso de un robo familiar en el que el hijo menor, en complicidad con una llave duplicada, desvalijaba la casa durante la ausencia de todos. A lo largo de los años, Rajani ha obtenido el respeto y el reconocimiento, incluso con ofertas de trabajo de la misma policía. Sin embargo, ella prefiere trabajar por su cuenta debido a la emoción que le brinda. Sobre la profesión, ella identifica 5 cualidades esenciales para un buen detective: paciencia, confianza, discreción, rapidez mental y sangre fría. Es un gran referente para las mujeres de su país y siempre aboga por una mayor presencia de mujeres en esta profesión, destacando su discreción y concentración como valiosos activos. Cuando le consultan sobre su formación en defensa personal, ella responde con una sonrisa. Por cierto, poco se habla de cuántas y cuántas puertas se pueden abrir con una sonrisa y buenos modales. Ella siempre dice esa pregunta: ¿de qué sirve la autodefensa cuando la gente lleva armas encima? Otra de sus frases, y que ayudan a entender la figura del profesional de la investigación, es: en cada tienda de licores, en cada bar y mercado, detrás de cada ventana, hay tantas personas que quieren conocer la verdad sobre algún misterio en sus vidas, pues alguno de estos misterios que no pueden resolver por sí mismos es para lo que sirve un detective privado. La agencia de detectives de Rajani Pandit fue contratada por partidos políticos durante las elecciones generales de la India en el año 2019 para investigar los antecedentes de los candidatos. Hay que destacar la importancia de servicios de investigación en la política para aumentar la confianza y la transparencia en otros países. Rajani ha ofrecido cursos de formación a futuros detectives, aunque la profesión no está regulada por la ley en la India. Curiosamente, sí existe una asociación llamada APDI, Asociación Profesional de Detectives Privados de la India, que mantiene vínculos con políticos para avanzar con su regulación en un país con miles de investigadores privados. A nivel personal, Rajani Pandit no está casada y se dedica por completo a su trabajo, considerando que su compromiso principal es contribuir a la sociedad y mejorar la India. Su pasión innata por la profesión se refleja en su frase favorita: una detective nace, no se hace. Además de su dedicación, ha recibido varios premios y reconocimientos, incluyendo el premio Kirkani de Doordarshan para mujeres triunfadoras y el reconocimiento detective del gobierno de Maharashtra en 2012. También fue nombrada profesional de la investigación del año 2014 por la asociación mencionada previamente.
Rajani ha escrito 2 libros en Marathi sobre sus experiencias profesionales. Face Behind Face, algo así como Rostros detrás del rostro, ganador de 2 premios, y Mayajal, algo así como Red de engaños, que ha recibido 6 premios. Además, su vida sirve de inspiración para el documental Lady James Bond del año 2019 y la película Kut Tra Pa Jirchi del año 2023, protagonizada por la conocida actriz Trisha. En el año 2019, Rajani también tuvo el honor de dar una charla en TEDx en Paldí, Ahmedabad, un logro destacado en la comunidad de detectives a nivel mundial. Y hasta aquí nuestro homenaje a Rajani Pandit, nuestra protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Bajo la lupa. En Bajo la Lupa, Clara Canela, coach personal, nos ayuda a entender mejor cómo se comportan las personas. Puedes encontrarla en Instagram como @claracanelacoach. Bienvenida, Clara. Después de conocer la biografía de esta increíble profesional, yo diría que la característica más reseñable de Rajani Pandit es que es una pionera con mayúsculas. Lo primero que llama la atención de ella es que fue la primera mujer detective en la India, y para ello ya nos podemos imaginar todos que tuvo que superar innumerables obstáculos, y entre ellos la falta de apoyo en el inicio de su carrera, tanto por parte de su familia como por parte del entorno profesional en el que se movía, ya que no creían que una mujer pudiera realizar ese trabajo, y no lo creían porque ninguna mujer lo hizo antes. Tuvo que salir entonces de su zona de confort, eso segurísimo, y dar el primer paso en un mundo antes no conocido por las mujeres en su país. No tenía referencias, ni ninguna mujer lo había hecho antes que ella, no había hecho lo que ella hizo, así que tuvo que encontrar su propia forma de trabajar sin contar con el conocimiento ni con la experiencia de otras mujeres antes. En este sentido fue una innovadora también, no solamente una pionera. Y realmente es que cuando alguien abre un camino nuevo y tiene éxito, no solo lo abre para sí mismo, sino también para los otros que vendrán después. De hecho, Rajani forma a mujeres detective en su país e inspira para que muchas mujeres en la India, y no solamente en la India, sino en el resto del mundo, realicen profesiones que antes eran territorio exclusivo del género masculino. Sus charlas en TED y sus programas de televisión de divulgación están al alcance de todos en Internet, al igual que los 2 libros que ha escrito sobre su profesión. Sin embargo, el ser pionera, en el caso de Rajani, no se redujo solo a unos inicios, a ser precursora en su campo, sino que también es pionera en presente, de tal forma que no solamente se trata de que fuese en su momento la primera mujer detective en la India, sino que también mantenerse durante tantos años como detective de éxito, siendo empresaria, siendo propietaria de una agencia de 30 detectives a su cargo, está basada en otras características personales que han hecho perdurar y destacar su carrera. De hecho, según ella misma explica, cuando empezó no sabía que era la primera mujer detective en su país. Entonces, ¿cuáles son estas características? Pues yo he encontrado varias. En primer lugar, conocer su vocación y comprometerse con ella, superando todos los obstáculos y retos que se ponían en su camino. En segundo lugar, desarrollar su propia técnica de disfraces y cambios de identidad para poder obtener eficazmente la información que necesitaba en sus investigaciones. Sabemos que esta técnica no es nueva, no la creó ella, pero sin embargo lo que sí que hizo fue desarrollar una metodología de trabajo propia basada en técnicas ya existentes. En tercer lugar, y es algo que ella destaca mucho en sus entrevistas que podemos ver en Internet, y es superar los miedos. De hecho, identifica esto como
algo fundamental en una carrera de éxito. Ella, de hecho, llega a decir, sin superar mis miedos no hubiera podido tener éxito. Y finalmente, ser capaz de superar no solamente los miedos, sino también las circunstancias inesperadas. Es decir, tener la capacidad para ver los problemas desde diferentes ángulos, el pensamiento creativo para encontrar distintas alternativas de resolución y, en definitiva, estar orientado hacia la resolución de problemas y todo aquello que ello conlleva. Es decir, orientarse a la solución más que orientarse en cuál es el problema, ¿no? Los pioneros nos inspiran a hacer cosas nuevas o diferentes. De hecho, cada vez que nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort y dar un paso hacia lo desconocido, ya nos podemos considerar pioneros. Y con esto llegamos al final de este episodio número 22. Recuerda suscribirte para mantenerte al tanto de nuestras últimas publicaciones y escucharnos en iVoox. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @locodelfondo, en Twitter como @OscarPuide y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas de redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionados en el contenido de este episodio. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes su detective rosa, Óscar.